Hola, buenas tardes. Una disculpa que no estoy presente, pero ojalá que les sea de provecho esta clase. El tema de hoy es la formación docente. Dentro de la clase lo que vamos a identificar en la mayoría de las diapositivas van a ser dos conceptos. Uno, la identidad de la tarea docente y la otra, la naturaleza de los conocimientos del docente. ¿De dónde vienen los docentes? Esperemos que al final de la presentación tengamos algún concepto o mejor dicho una definición más clara de estos dos conceptos para tener una idea eh, pues mejor de qué es cada uno de estos puntos. Me tomé la libertad de hacer un seguimiento de cómo ha sido la formación docente a lo largo de la historia de nuestro país para que tengamos un poco más de contexto. En esta línea del tiempo empezamos desde el siglo XIX. A ver si no los aburro. En la época de la Reforma, incluso a inicios del Porfiriato, como muchas otras cosas en nuestro país, el maestro era ejemplar. El maestro era un personaje ejemplar y que dominaba o tenía el dominio del saber de enseñar. Había una unidad nacional y sociopolítica, educación de muy alta calidad, predominaba el pensamiento del positivismo y liberalismo, pero un liberalismo un poco radical en ocasiones. La formación del docente pues era tanto científico, era pedagogo y a la vez practicante. Tal vez en la historia de nuestro país es el momento en el que mejor ha estado formado el docente en cualquier nivel. Lo veremos más adelante. Conforme fue llegando el siglo XX a inicios de 1900, 1905, 1906 aproximadamente, se inaugura se crea la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes. Hay una ley constitutiva de las escuelas normales para sustentar la política de formación de maestros, a pesar de que a finales del siglo XIX ya había una formación muy buena de los maestros. Se quiso como expandir esto, que fuera a todo el territorio nacional y que además de que hubiera muchas escuelas normales, universidades que formaran maestros pues que fueran de buena calidad y que fueran pues con conocimientos unificados, por así decirlos. Sin embargo, eso se terminó siendo una utopía, siendo como muchas cosas que suceden en la política, al hacerlo una educación popular, terminó dando el adiós a los conocimientos o al saber que se había tenido desde el siglo previo. Para entonces, 1921-1941, se crea la Secretaría de Educación Pública con la finalidad de alfabetizar y educar a nivel rural. Se crean escuelas normales rurales. El problema con esto es que estas escuelas rurales de formación de maestros pues duraban 2 años su escuela, a comparación de la Escuela Nacional de Maestros que como cualquier carrera universitaria más o menos anda por esos años. Esta Escuela Nacional de Maestros, la carrera duraba 6 años, entonces había un contraste muy notable entre los docentes egresados de las escuelas normales rurales con 2 años de formación a la Escuela Nacional de Maestros de 6 años. Y para 1941, pues a pesar de esas facilidades que se dio para la formación de docentes, el 86% de los maestros rurales no tenían título. Y creo que a partir de ahí muchas cosas se fueron arrastrando en la formación de profesionistas. Entre 1940 y 1945 los maestros rurales
pasan de ser de héroes nacionales, por así decirlo, ya que llevaban educación a pues zonas marginadas de nuestro país, terminando siendo pues enemigos. Se crea el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, tratando de que esos maestros tuvieran pues su certificación. Entonces había cursos por correspondencia para la certificación de esos maestros. Sin embargo, hay una estadística que encontré que el 50% de los maestros solamente tenían escuela primaria, ya que no era requisito tener pues más formación académica para ser maestros, y además pues la carrera pues duraba dos años. Esto pues prácticamente a mitad del siglo pasado. En 1942 el maestro se ve ya a nivel nacional como un técnico de enseñanza. Se crea la Escuela Normal Superior de México. Esta ya dura 4 años. Ya se empiezan a olvidar un poquito de las escuelas normales rurales, y se pedía que por lo menos este docente tuviera preparatoria, o una carrera de normal, pero se conocía como normal básica, para después cursar la normal superior. Esta normal básica pues podía entrar el profesionista en formación teniendo solamente primaria o secundaria en algunos casos. Entonces pues trataron de que esta normal superior subiera de nivel. Se renunció a la calidad y se intentó controlar la participación política del magisterio. Eso fue un problema y creo que todavía persiste a nuestros tiempos. En algunos estados, como en la normal de Ayotzinapa, pues se ve mucho eso, que la participación política de las escuelas normales, ¿no? Ya que hay varios intereses políticos y se utiliza a los docentes en formación para hacer algunas manifestaciones. Como hay un paréntesis, yo soy del estado de Hidalgo. En Hidalgo había una normal que se llamaba Escuela Normal del Meche, y creo yo que era una escuela muy bonita. Los maestros llegaban ahí, o los maestros en formación, y era como un internado. Les daban becas, prácticamente no tenían que gastar en nada, ahí vivían, les daban vivienda, les daban ropa, les daban comida, les daban becas. Y al principio la mayoría de estos egresados pues salían con una base ya para trabajar. Sin embargo, durante esa formación, que duraba 4 años como esto, pues tenían muchos arreglos políticos, tenían que acudir a ciertas manifestaciones o votar por ciertas cosas. Entonces pues esto lo venimos arrastrando desde 1942. Déjenme quitar tantito mi cámara. Configuración. Creo que no se va a poder. Bueno, ya regresamos. En 1954 se crea la Junta Nacional de Educación Normal. Esto con la finalidad de realizar un diagnóstico de los perfiles del personal docente, revisión de los planes y programas para su reformulación. A mediados del siglo pasado se dieron cuenta que la educación o la formación docente la habían echado a perder para fines prácticos. Para 1971 este instituto de formación cambia de nombre, se llama Dirección General de Mejoramiento Profesional y Docente. Esto tenía la responsabilidad del mejoramiento profesional y del docente, desde niveles preescolares hasta niveles de educación superior. Para 1978 a 1984 se crea la Universidad Pedagógica Nacional, con la intención de formar profesionales de educación y desarrollar investigación. Se establece como un requerimiento para ingresar a una escuela normal haber cursado ya el bachillerato. Se había intentado desde las décadas pasadas.
Para 1984 hay una crisis, se desploma la matrícula de las universidades normales. Hay nuevas responsabilidades para los académicos sin que estos académicos o responsables de formación de docentes estuvieran preparados. Hay una falta de cambios organizacionales en el perfil de los docentes, no se permitió obtener, todo esto no permite obtener pues, los resultados que se esperaban o que se habían planeado desde una década previa. Y para la década de los 90 hay un acuerdo nacional que se llamó así, Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Esto, cada entidad federativa se responsabiliza de la administración y planeación de las tareas educativas. Sin embargo, todavía a nivel federal pues se continuaron haciendo los planes de estudio, pero cada estado se encargaba de planificar su administración y planear las tareas académicas de estas escuelas normales. Entre 1996 y el 2004 hay una transformación y fortalecimiento de la educación normal, al menos eso es lo que se intentó. Haciendo una transformación curricular, actualización y perfeccionamiento de profesionales del personal docente, regulación del trabajo académico, y empiezan a haber evaluaciones internas y externas que durante todas las décadas pasadas pues se careció de esa evaluación. Para 2007 y 2012 pues intenta que haya esta profesionalización de la planta docente en las escuelas normales, que haya programas de desarrollo de la investigación, impulsar uso de recursos en líneas para reforzar el conocimiento. Bueno, y pues esta estadística la encontré más o menos entre 2012 y 2015, me parece, fue esta evaluación del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes, esto realizado en escuelas normales, tanto privadas como públicas. Aquí en esto que dice otras, sinceramente no sé a qué se refiere, pero si nos damos cuenta, aquí por ejemplo Chihuahua fue quien más puntaje sacó, y solamente rebasando apenitas el 50% del índice de aprobación de estos conocimientos y habilidades. Querétaro anda por aquí, y ahí está arribita el 40%. Y a mí me llama la atención que pues las escuelas normales públicas son las que, a pesar de tener un puntaje muy bajo, fueron superior a las normales privadas. Aquí por ejemplo Querétaro justo arribita del 40% en el índice de aprobación, y las privadas está por abajo del 30%, muy baja la calificación. Bueno, desde hace muchos años se ha tratado de encontrar cuáles son los roles de un docente, y de acuerdo a esos roles que se intenta pues tener en el profesionista en la educación, pues es el perfil de cómo se forman. Desde el 2000 encontré esta bibliografía de Harden y Crosby, en la cual se describen 6 dimensiones de los roles del docente, y de esas 6 dimensiones se desprenden 12 roles. Entonces vamos a empezar como el docente como proveedor de información. Entonces el docente como proveedor de información, que tal vez es de la mayoría de los maestros en nuestra formación básica, pues eran de este tipo. El docente da sus clases teóricas, el docente algunas actividades prácticas dentro de su rol. El docente como modelo de rol, modelo de rol en el ámbito laboral, como modelo de rol en el ámbito de enseñanza. Era un modelo a seguir, por así decirlo. Como facilitador, siendo un mentor, un asesor, un tutor del estudiante.
siendo un facilitador de esto. El docente como evaluador. De hecho, así tal vez vimos a muchos de nuestros maestros solamente como si nos estuvieran evaluando todos los días. Es planificador o participante en las evaluaciones del estudiante, evaluador del currículum o de los planes de los programas de estudio. Otra dimensión es el docente como planificador. Planificador del currículum, organizador del curso, el docente como desarrollador de recursos, productor de guías de estudio, desarrollador de materiales educativos. Pero en esto o en la mayoría de las bibliografías que estuve leyendo, pues se critica mucho esto, el rol del docente. ¿Será posible que se pueda introducir dentro de estas dimensiones o roles el rol de investigador? Se ha propuesto en muy pocas ocasiones. Hay algunos ejemplos que les quiero poner y me gustaría que después de esta diapositiva pues comentáramos cada uno de estos puntos. Son algunos ejemplos en los cuales me gustaría que comentaran si esto se considera parte de la formación de alguien que quiere ser docente. Entonces voy a poner unos ejemplos. 1. Un abogado con abundante experiencia profesional es contratado como profesor de la asignatura de Derechos Humanos en la carrera de Derecho. Un requisito institucional es que tome un curso de 20 horas de docencia. ¿Eso le llamarían ustedes formación docente? El segundo ejemplo, una arquitecta tiene muchos años dando clases de urbanismo en una universidad que está iniciando un nuevo plan de estudios basados en competencias. Se le indica que debe tomar un taller de 10 horas sobre esta estrategia educativa. Esta arquitecta que lleva muchos años dando clases, ¿se estará formando como docente o este curso contará como formación docente? ¿Qué opinan ustedes? Después, otro ejemplo. Durante la pandemia de COVID, un profesor de medicina se dio cuenta que no sabía hacer evaluaciones en línea, por lo que solicita a la Escuela de Medicina un curso sobre el tema. ¿Se considera formación docente eso? Un médico residente de traumatología reconoce que no tiene las habilidades adecuadas para enseñar las habilidades psicomotrices quirúrgicas de los estudiantes y solicita un espacio por las tardes en el centro de simulación del hospital. Si es que, imagínense, aquí tienen centro de simulación para practicar sus habilidades. Esto siempre y cuando haya un mentor que le dé retroalimentación. Los 4 serán formación docente, algunos será más que otro. Tal vez todas tengan que ver con la formación docente. Sin embargo, es un término que todavía queda muy ambiguo. Ojalá puedan comentar algunos ejemplos que tengan y sus opiniones. Les decía yo que la definición es muy ambigua. Encontré algunas que las voy a leer. El proceso por el cual los docentes reciben educación o formación adicional para actualizar o ampliar sus conocimientos, habilidades, prácticas profesionales a lo largo de su carrera. Así lo define la UNESCO en el 2009. También, aquella que posibilita el desarrollo de competencias propias del ejercicio profesional en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Esto lo definió en 2009 Arenas. Otra definición de Steiner en el 2014 es todas las actividades que los profesionistas siguen para mejorar su conocimiento, habilidades y conductas como profesores y educadores, líderes y administradores, investigadores y académicos en escenarios individuales y grupales. ¿Cuál de las 3 definiciones se adapta más a lo que pensamos, a los que creen ustedes? ¿Algo más le agregarían? Espero sus comentarios. Bueno,
Este es un modelo de formación docente publicado originalmente por Steiner en el 2010. Luego les pongo por ahí la bibliografía. Modelo de formación va desde lo informal a lo formal y de lo individual a lo grupal. Así es un enfoque que describió de cómo se forma un docente en diferentes contextos. Entonces, de lo informal a lo formal va, lo más informal es, por ejemplo, la reflexión de la experiencia nosotros mismos cuando damos nuestra experiencia o algunas anécdotas y reflexionamos acerca de ello, qué hubiéramos hecho, cómo nos hubiéramos comportado ante ciertas circunstancias, qué hubiéramos cambiado, qué hubiéramos mejorado. Y pues este aprendizaje se da por observación, aprender haciendo. Esto es lo más informal, creciendo hacia lo más formal, que sería un aprendizaje en línea, coaching entre pares, retroalimentación de pares y estudiantes. Esto en una formación individual, pero puede ser grupal. Entonces aquí en lo informal sería lo aprendizaje basado en el trabajo, comunidades de práctica. Y lo más formal sería pues cuando vamos a un congreso, conferencias mismas, programas escolares longitudinales, talleres y cursos. Esto es el cuadro superior derecho, pues lo más parecido a la formación universitaria. Sin embargo, pone en medio la mentoría, ya que la mentoría pues tiene que ver con los 4 cuadrantes, o se puede introducir dentro de los 4 cuadrantes, tanto en formación individual como grupal, y siendo incluso en talleres y cursos ya más formales. La mentoría creo que para mí es algo que tiene mucha importancia, ya que un mentor pues en teoría es el que guía, y sobre todo si es quien guía a un docente, pues además de darle su experiencia, pues tiene una formación más formal que puede hacer una retroalimentación a dichos estudiantes en formación. El que sea informal o formal no quiere decir que sea uno mejor que otro. Incluso para algunas cosas es mejor el aprendizaje por observación, la experiencia reflexiva. Entonces creo que los 4 cuadrantes son muy importantes en esta formación docente, y pues esto que ponen en medio, que es la mentoría, me parece de mucha importancia también. Bueno, y de eso se desprenden algunas recomendaciones o principios de buenas prácticas, que se llaman así, buenas prácticas en la formación docente, descritas desde MacLean en 2008 y Agüero en 2019. Bueno, estos principios de buenas prácticas pues van desde desarrollar estrategias de cambio efectivas. Les voy a leer rápidamente. Tomar en cuenta la cultura y el contexto de las instituciones, cambiar la cultura organizacional para reconocer la importancia de la docencia, usar estrategias para superar obstáculos como la resistencia al cambio, esencial el apoyo y respaldo de los líderes de la organización, desarrollar sentido de pertenencia al profesorado, establecer adecuada estrategia de diseminación y publicidad, involucrar expertos en formación docente para desarrollar programas, crear equipos interdisciplinarios de formación docentes, preparar formadores de formadores, que es pues yo creo que lo que estamos haciendo ahorita nosotros, e involucrar docentes creativos, innovadores, dispuestos a tomar riesgos. Y pues hay otras que son emplear prácticas educativas sólidas. Son bastantes puntos, desde realizar evaluaciones de las necesidades por múltiples fuentes, determinar metas y prioridades, y pues hasta acá abajo, ofrecer retroalimentación y estrategias de práctica deliberada. Voy a dejar esta diapositiva y nos pasamos a la siguiente.
Principios de buenas prácticas también es la rendición de cuentas, alinear los papeles del profesor y las necesidades institucionales, evaluar la formación del docente y su impacto en diferentes niveles, asegurar financiamiento para el programa, ser adaptable, responder a las necesidades cambiantes del contexto. Y pues esta formación docente, les decía yo al principio que eran dos conceptos, uno la identidad y la otra la naturaleza. La naturaleza me parece que va más en estos dos círculos, los elementos del sistema y el contexto cultural. Entonces, la naturaleza de los conocimientos que para formar el docente dependen mucho de esto, de su contexto, de los elementos del sistema donde se esté formando. No recuerdo si fue en esta clase, pero estábamos viendo incluso los lemas de diferentes universidades. Entonces no esperemos, aunque sea la misma carrera, tener la misma formación o la misma visión en una universidad. Voy a decir, por ejemplo, la VM, con respecto a la UAC. Entonces cada una tiene visiones diferentes, sus contextos culturales y normativos son diferentes, sus elementos de su sistema institucional son diferentes. Entonces lo mismo con la formación docente, depende de esta naturaleza de los conocimientos que va a adquirir el docente y que después va a transmitir para que tenga pues su propia formación. Y pues la identidad profesional, incluyendo pues esta identidad docente, que para mí esto de la identidad tiene que ver con la vocación. Y para terminar, nada más, la identidad docente, encontré pues aquí algo como una fábula que es como si fuera el cuidado del jardín. Entonces, la identidad docente o la vocación, como lo entiendo yo, es la responsabilidad de cuidar y mantener un jardín, pues en este caso por un jardinero, por ejemplo, preparar el suelo, sembrar las semillas, regarlas, podar las plantas y protegerlas de las plagas. Yo podría ser un jardinero, pero si no tengo esta responsabilidad de cuidar y mantener el jardín, pues seguramente voy a ser un muy mal jardinero. Entonces, eso es a lo que yo le puedo encontrar el sentido a la palabra vocación. Entonces, los docentes tienen la tarea de planificar lecciones, impartir conocimientos, guiar el aprendizaje de los estudiantes, evaluar su progreso y proporcionar apoyo incluso emocional y pues obviamente también académico. Y pues ambos, el jardinero y el docente, tienen o ejercen su labor con compromiso y pasión, cuidando el crecimiento y el desarrollo de sus alumnos. Para mí esto es la identidad docente. Y la naturaleza de los conocimientos, pues los comparo como las semillas. Las semillas contienen el potencial para crecer en plantas fuertes y saludables. Los conocimientos son la base sobre la cual se construye pues un aprendizaje. Si se proporcionan las condiciones adecuadas para su germinación y crecimiento, pues estos van a ser abundantes. Los conocimientos necesitan ser nutridos y desarrollados a través de experiencias de aprendizaje significativas y oportunidades de aplicación en el mundo real. Bueno, pues esta sería mi última diapositiva. Espero comenten cosas. Si puedo me conectaré el día de la clase. Si no, espero que puedan ver el video. Que tengan buena tarde y saludos a todos.